Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a revelar una verdad que durante años ha estado envuelta en rumores y suposiciones. La historia detrás de la verdadera fortuna de Paulina Tamayo antes de su partida es mucho más compleja de lo que muchos creen. Quédate hasta el final porque los datos que vas a escuchar cambian por completo la imagen pública que se construyó alrededor de su patrimonio. Paulina Tamayo no fue solo una voz emblemática del pasillo ecuatoriano. Fue un símbolo cultural, una figura que durante décadas llenó teatros, festivales y escenarios internacionales. Su nombre se asoció al prestigio, al respeto artístico y, con el paso del tiempo, también a la idea de una supuesta gran riqueza acumulada tras tantos años de carrera. Para el público, era lógico pensar que un artista de su nivel había amasado una fortuna considerable, casi intocable, como ocurre con muchas leyendas de la música latinoamericana. Sin embargo, cuando se analizan con lupa los hechos reales, aparece una brecha enorme entre la percepción popular y la realidad económica. Durante gran parte de su carrera, Paulina Tamayo se movió en un circuito artístico profundamente marcado por el amor al arte más que por los grandes contratos. El pasillo, género que ella defendió hasta el final, nunca fue una industria millonaria. Era un camino de reconocimiento cultural, no necesariamente de riqueza financiera. Aún así, su presencia constante en escenarios nacionales e internacionales alimentó la creencia de que su patrimonio crecía sin límites. En entrevistas y apariciones públicas, Paulina hablaba con orgullo de su trayectoria, pero rara vez hacía referencias directas a dinero, propiedades o inversiones. Este silencio, lejos de aclarar las dudas, las amplificó. En redes sociales y conversaciones populares comenzaron a circular cifras sin sustento, estimaciones exageradas y comparaciones con artistas de industrias mucho más comerciales. Para muchos, Paulina Tamayo era vista como una artista retirada con una vida económicamente resuelta, casi lujosa, alejada de preocupaciones materiales. Pero detrás del escenario, la realidad era distinta. Los ingresos de Paulina provenían principalmente de presentaciones en vivo, eventos culturales y contratos puntuales, no de grandes discográficas ni acuerdos multimillonarios. Su carrera se construyó en una época donde el valor simbólico del arte superaba ampliamente al valor económico. Además, gran parte de lo que ganaba era reinvertido en su propia actividad artística, en producción musical, viajes, vestuario y apoyo a proyectos culturales. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir revelando historias que casi nadie se atreve a contar. A medida que su figura se volvió legendaria, también crecieron los mitos. Algunos hablaban de casas ocultas, cuentas en el extranjero o herencias secretas. Otros afirmaban que había dejado una fortuna millonaria cuidadosamente protegida. Pero hasta este punto, ninguna de esas versiones se sostenía con documentos verificables. Todo parecía construirse sobre su fama, no sobre hechos concretos. En esta primera parte hemos sentado las bases de una pregunta clave. Si Paulina Tamayo fue una de las voces más grandes del Ecuador, ¿por qué su patrimonio genera tantas dudas? En la siguiente parte, entraremos de lleno en su carrera profesional y analizaremos, año por año, cuáles fueron realmente sus fuentes de ingresos y qué tan rentable fue su trayectoria artística en términos reales. Para entender con claridad la verdadera situación económica de Paulina Tamayo, es indispensable analizar su carrera artística sin romanticismos ni exageraciones. Su trayectoria fue extensa, respetada y profundamente influyente, pero no se desarrolló dentro de un sistema que garantizara grandes fortunas. Desde sus primeros pasos, Paulina eligió un camino artístico fiel a la tradición, una decisión que le dio prestigio cultural,
pero que limitó enormemente sus posibilidades de acumulación económica. Durante décadas, su principal fuente de ingresos fueron las presentaciones en vivo. Festivales nacionales, eventos institucionales, conciertos culturales y giras organizadas por comunidades ecuatorianas en el exterior conformaron el núcleo de su actividad profesional. Estos eventos, aunque constantes, no funcionaban bajo contratos millonarios. En la mayoría de los casos, los honorarios estaban regulados por presupuestos públicos o comunitarios, muy lejos de las cifras que manejan artistas comerciales de otros géneros musicales. A diferencia de cantantes vinculados a grandes sellos discográficos, Paulina Tamayo nunca formó parte de una maquinaria internacional de producción musical. Sus grabaciones se realizaron mayoritariamente con sellos independientes o bajo esquemas de producción propios. Esto significaba que, aunque conservaba mayor control artístico, también asumía más gastos. Costos de grabación, músicos, arreglistas, distribución física y promoción recaían directamente sobre ella o su equipo cercano, reduciendo considerablemente el margen de ganancia real. Otro factor clave fue el contexto histórico de su carrera. Gran parte de su reconocimiento se consolidó en una época anterior a las plataformas digitales. No existían ingresos por streaming, monetización en redes sociales ni regalías digitales sostenidas en el tiempo. Las ventas de discos eran limitadas y, en muchos casos, se realizaban como parte de eventos culturales, más como difusión que como negocio. Esto provocó que su legado artístico creciera mucho más rápido que sus ingresos financieros. Además, Paulina Tamayo fue conocida por su fuerte compromiso con la cultura y la identidad nacional. Participó en innumerables actos cívicos, homenajes y eventos simbólicos donde la remuneración era mínima o inexistente. En muchos casos, su presencia respondía más a una responsabilidad moral que a un interés económico. Este patrón se repitió durante años, consolidando su imagen como referente cultural, pero debilitando la idea de una acumulación patrimonial significativa. También es importante señalar que su carrera no estuvo marcada por giras masivas ni estadios llenos de forma constante. Sus conciertos se realizaban en teatros, casas de la cultura y espacios tradicionales. Lugares prestigiosos, sí, pero con capacidades limitadas y entradas accesibles para el público. Esto garantizaba difusión y respeto, pero no grandes beneficios económicos por función. A lo largo de los años, Paulina mantuvo un estilo de vida coherente con este modelo de trabajo. No se le conocieron excesos, inversiones de alto riesgo ni expansiones comerciales paralelas como marcas personales, academias privadas o franquicias artísticas. Su identidad estaba profundamente ligada al escenario y a la música, no al emprendimiento financiero. Cada ingreso que obtenía estaba estrechamente vinculado a su actividad artística directa. Al observar este recorrido, se empieza a desmoronar la idea de una fortuna construida sobre contratos extraordinarios. La carrera de Paulina Tamayo fue sólida, respetable y constante, pero económicamente modesta en comparación con los mitos que circularon durante años. En la siguiente parte, nos adentraremos en un terreno aún más sensible. Analizaremos qué bienes materiales llegó realmente a poseer y cómo era su estilo de vida fuera del escenario, lejos de los aplausos y de las suposiciones públicas. Cuando se pasa del escenario a la vida privada, la imagen que emerge de Paulina Tamayo es aún más reveladora. Lejos de los rumores de lujo y abundancia, su día a día estuvo marcado por la sobriedad y una relación muy consciente con el dinero. No llevaba una vida ostentosa ni acumuló bienes como símbolo de estatus. Su forma de vivir estaba alineada con los valores que defendía en su música y en su discurso público. En cuanto a propiedades,
Nunca existieron registros claros que demostraran la posesión de múltiples inmuebles o residencias de alto valor. Las versiones que hablaban de casas ocultas o propiedades en el extranjero carecieron siempre de documentos verificables. Lo que sí se pudo confirmar es que Paulina optó por una vivienda funcional, pensada como espacio de descanso y trabajo creativo, no como una inversión especulativa. Su hogar era, ante todo, un refugio personal y un punto de encuentro con la música. Su estilo de vida reflejaba una administración prudente de los recursos. Los ingresos que obtenía se distribuían entre gastos básicos, mantenimiento de su carrera artística y apoyo a personas cercanas. No se le conocieron automóviles de lujo, colecciones costosas ni hábitos asociados a grandes fortunas. Al contrario, quienes compartieron su entorno describen a una mujer austera, disciplinada y muy consciente de la fragilidad económica del mundo cultural. Uno de los aspectos menos conocidos es que Paulina asumió durante años gastos que no se reflejaban públicamente. Apoyó proyectos culturales, colaboró con iniciativas artísticas emergentes y, en ocasiones, ayudó económicamente a músicos y gestores culturales. Estas decisiones, tomadas desde la convicción personal, redujeron aún más su capacidad de ahorro. Para ella, el dinero tenía sentido solo cuando servía para sostener la cultura y la memoria musical del país. Otro punto clave fue la ausencia de inversiones financieras tradicionales. No existen indicios sólidos de que hubiera invertido en negocios, acciones o emprendimientos ajenos a la música. Su confianza estaba puesta en su voz y en su trayectoria, no en el crecimiento del capital. Esto la dejó expuesta a los altibajos propios de una carrera artística que dependía directamente de su capacidad de presentarse en vivo. A medida que su actividad pública disminuyó, también lo hicieron sus ingresos. Sin conciertos regulares ni nuevas producciones discográficas, el flujo económico se volvió limitado. A diferencia de artistas que viven de regalías constantes, Paulina no contaba con un sistema que generara ingresos pasivos significativos. Esto desmonta por completo la idea de una riqueza acumulada que siguiera creciendo incluso después de retirarse de los escenarios. La distancia entre la figura pública y la realidad material se hizo más evidente con el paso del tiempo. Mientras su legado cultural se fortalecía, su patrimonio permanecía estable, sin grandes expansiones. En la siguiente parte abordaremos uno de los elementos más polémicos de esta historia. Los rumores, las cifras infladas y las versiones no verificadas que circularon durante años y que contribuyeron a construir una imagen económica que nunca fue real. A medida que el nombre de Paulina Tamayo se consolidaba como un referente cultural, comenzaron a surgir versiones cada vez más alejadas de la realidad. Los rumores sobre su fortuna se multiplicaron especialmente en los últimos años, cuando su presencia pública disminuyó y el silencio fue llenado por la especulación. Sin declaraciones oficiales ni cifras claras, el vacío informativo se convirtió en terreno fértil para exageraciones sin fundamento. Una de las versiones más repetidas afirmaba que Paulina había acumulado una fortuna millonaria gracias a décadas de trayectoria. Se hablaba de cifras elevadas, comparándola con artistas de mercados mucho más comerciales. Sin embargo, ninguna de esas estimaciones venía acompañada de documentos, registros financieros o testimonios verificables. Eran números lanzados al aire, replicados una y otra vez hasta parecer creíbles por simple repetición. Otro rumor frecuente apuntaba a supuestas propiedades ocultas. Casas en distintas ciudades, terrenos heredados o inversiones inmobiliarias secretas fueron mencionadas en conversaciones informales y publicaciones sin fuente. Al analizar estos relatos, todos coincidían en un patrón claro. Nadie podía indicar ubicaciones precisas, escrituras, fechas de compra ni intermediarios.
La narrativa se sostenía solo en la fama de Paulina, no en pruebas reales. También circularon versiones sobre cuentas bancarias en el extranjero y herencias misteriosas. Estas historias se alimentaron del desconocimiento general sobre su vida privada y de la tendencia a asociar longevidad artística con riqueza automática. En realidad, nunca existieron indicios sólidos de movimientos financieros internacionales ni vínculos con estructuras económicas fuera del país. La imagen de una fortuna escondida respondía más al imaginario colectivo que a hechos comprobables. Las redes sociales jugaron un papel determinante en la distorsión de la realidad. Publicaciones sin verificación, comentarios anónimos y titulares sensacionalistas contribuyeron a inflar su supuesto patrimonio. Cada versión exagerada generaba nuevas interpretaciones, creando una cadena de desinformación difícil de detener. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con el respeto genuino por su legado, confundiendo admiración cultural con éxito económico. Incluso algunas cifras atribuidas a su patrimonio provenían de sitios genéricos que estiman fortunas de celebridades sin acceso a información real. Estos cálculos automáticos no consideran el contexto específico de cada carrera ni las particularidades de géneros musicales tradicionales. Aplicar esos modelos a la trayectoria de Paulina Tamayo llevó a conclusiones completamente alejadas de su situación real. Lo más llamativo es que, mientras los rumores crecían, no aparecía ninguna señal concreta que los respaldara. No surgieron disputas públicas por herencias millonarias ni procesos legales vinculados a grandes bienes. El contraste entre el ruido mediático y la ausencia total de pruebas comenzó a dejar en evidencia que la historia de una gran fortuna no se sostenía. En la siguiente parte, dejaremos de lado las especulaciones y nos centraremos exclusivamente en lo verificable. Analizaremos la información disponible, los datos públicos y los testimonios coherentes para reconstruir, con precisión, cuál fue realmente el patrimonio de Paulina Tamayo antes de partir. Al separar los rumores de los hechos comprobables, el panorama se vuelve mucho más claro y, al mismo tiempo, más sobrio. Cuando se revisa la información disponible de manera objetiva, el patrimonio de Paulina Tamayo aparece como el resultado lógico de una vida dedicada al arte, no como el de una celebridad enriquecida por el mercado. No existen registros públicos que indiquen la acumulación de grandes capitales, ni señales de movimientos financieros fuera de lo habitual para una artista de su perfil. Las fuentes más consistentes coinciden en un punto esencial. Sus ingresos fueron variables y dependieron casi exclusivamente de su actividad artística directa. Conciertos, presentaciones institucionales y proyectos culturales representaron la base de su economía. Estos ingresos permitieron sostener una vida digna y estable, pero no generaron excedentes suficientes para construir una fortuna de gran escala. La ausencia de contratos comerciales prolongados y de regalías masivas marcó un límite claro en su crecimiento económico. En términos de bienes materiales, lo verificable apunta a un patrimonio modesto. Una vivienda funcional, algunos bienes personales vinculados a su trabajo y recursos básicos acumulados con el paso de los años. No hay evidencia de carteras de inversión, empresas a su nombre ni participaciones en negocios externos. Todo indica que su patrimonio estaba profundamente ligado a su vida cotidiana y a su carrera artística, sin diversificaciones financieras significativas. Otro elemento clave es el destino de sus ingresos a lo largo del tiempo. Paulina priorizó la continuidad de su obra y el apoyo a la cultura. Gran parte de lo que ganó fue reinvertido en su música, en grabaciones, en presentaciones y en la preservación de un legado que consideraba más valioso que el dinero. Esta elección consciente explica por qué su nombre se asocia a grandeza cultural, pero no a opulencia económica. Los testimonios coherentes de personas cercanas refuerzan esta imagen.
Hablan de una mujer organizada, responsable y prudente, pero nunca obsesionada con acumular bienes. Su enfoque estaba en el presente, en la calidad artística y en el impacto cultural, no en dejar un patrimonio voluminoso. Esta actitud, constante a lo largo de los años, define con mayor precisión su verdadera relación con el dinero. Cuando se analizan los datos sin prejuicios ni expectativas infladas, la conclusión es contundente. La fortuna de Paulina Tamayo fue la de una artista respetada que vivió de su trabajo con honestidad y coherencia. No hubo riquezas ocultas ni herencias sorprendentes, solo el resultado tangible de una carrera construida con esfuerzo y convicción. En la parte final, ampliaremos esta reflexión para entender por qué, a pesar de esta realidad, persiste la idea de que los grandes referentes culturales deben ser necesariamente ricos. Cerraremos con una mirada social y humana sobre el verdadero legado que dejó Paulina Tamayo. Más allá de cualquier cifra. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que la historia de Paulina Tamayo obliga a replantear una creencia muy arraigada en la sociedad. La idea de que todo artista consagrado debe haber acumulado una gran fortuna no siempre se ajusta a la realidad. En su caso, la grandeza nunca estuvo en el tamaño de su patrimonio, sino en la profundidad de su legado cultural y humano. La confusión entre fama y riqueza surge de un modelo mediático que asocia el éxito únicamente con cifras económicas. Cuando una figura alcanza reconocimiento nacional e internacional, el público tiende a asumir que ese prestigio se traduce automáticamente en abundancia material. Sin embargo, la trayectoria de Paulina demuestra que existen carreras construidas desde otros valores, donde el impacto cultural supera con creces la recompensa financiera. Su vida refleja una elección consciente. Pudo haber buscado caminos más comerciales, adaptar su música a modas pasajeras o priorizar contratos lucrativos. No lo hizo. Prefirió preservar la esencia del pasillo, defender la identidad musical del Ecuador y mantenerse fiel a una vocación artística que no prometía riqueza, pero sí trascendencia. Esa decisión marcó cada aspecto de su relación con el dinero y explica por qué su patrimonio fue coherente con su estilo de vida. La ausencia de una gran fortuna no significa precariedad ni fracaso. Al contrario, habla de una artista que vivió de su trabajo con dignidad, sin deudas morales con su público ni concesiones que traicionaran su arte. Su estabilidad económica fue suficiente para sostener una vida tranquila, enfocada en la música y en las personas que la rodeaban, lejos del lujo y de la ostentación. Más allá de cifras, bienes o rumores, el verdadero legado de Paulina Tamayo está en su voz, en sus interpretaciones y en la memoria colectiva que ayudó a construir. Su patrimonio real no se mide en propiedades ni cuentas bancarias, sino en generaciones que crecieron escuchando su música y en una cultura que se fortaleció gracias a su entrega. Esta historia deja una enseñanza clara: no todas las riquezas son visibles ni cuantificables. Algunas se manifiestan en el respeto, en la influencia y en la huella que una persona deja en su sociedad. Paulina Tamayo partió sin una fortuna espectacular, pero dejó algo mucho más difícil de alcanzar: un lugar permanente en la historia cultural de su país.